Todo comenzó con una alteración casi imperceptible en el sabor de los alimentos. Pan, frutas, verduras, carne cocida, todo comenzó a saber a cartón húmedo. Las texturas permanecían, pero el gusto, el verdadero placer de comer, desapareció. Al principio se pensó que era otro brote de COVID, un síntoma neurológico temporal. Pero no era el olfato, no era la lengua, era el cerebro, y lo que lo activaba era otra cosa. El primer caso fue reportado en Bogotá. Un joven, luego de un accidente, mordió sin querer el brazo de su hermano mientras era trasladado al hospital. Dijo que lo hizo sin pensar, por hambre, y que el sabor fue sublime. Dulce, salado, hierro puro, como una sinfonía de placer, dijo entre lágrimas cuando lo detuvieron. La historia fue tratada como una locura pasajera, pero en las semanas siguientes comenzaron los rumores, gente que desaparecía, otras que confesaban, en grupos anónimos en foros ocultos, que habían sentido lo mismo, que solo la carne humana tenía sabor, que se estaba muriendo por dentro si no la probaban otra vez. Los gobiernos lo ocultaron, intentaron curarlo con suplementos, con reemplazos sintéticos. Nada funcionaba. En menos de 6 meses, lo que se conoció como el síndrome del hambre roja había transformado las grandes ciudades en mercados clandestinos de carne viva. Al principio eran los cuerpos de los muertos, exhumados o robados. Luego fueron los indigentes, los presos, los enfermos, los niños sin familia. El crimen fue legalizado por omisión. No hubo juicio, no hubo prensa, hubo cuchillos y fuego. En Nueva York se instauraron zonas de consumo vigilado, donde las personas podían despacharse sin consecuencias legales. En Asia, ciudades enteras cerraron fronteras, creando cultivos humanos como ganado. En Europa, los ricos podían pagar por carne fresca, y a los pobres se les ofrecía trabajo en Hospitals. Lo caníbales se normalizó. Ya no era horror, era medicina, era sobrevivencia, era necesidad. Las familias comenzaron a hacer pactos de sacrificio. Quien enfermara primero sería alimento para los otros. Muchos lo hacían con orgullo, pero lo peor fue el cambio en el cuerpo. Las personas que consumían carne humana durante mucho tiempo comenzaron a mutar lentamente, no físicamente al principio, sino en su manera de pensar. Dejaron de hablar de amor, de arte, de ciencia, solo hablaban de sabores, de texturas, de técnicas de corte, de recién nacidos como el plato supremo. En las escuelas, los libros de historia fueron reemplazados por manuales de carnicería. La ética desapareció, la compasión fue sustituida por el instinto. Algunos intentaron resistirse, crear comunas en las montañas, en desiertos. Pero el virus, si se le podía llamar así, se esparcía por el pensamiento, no por el aire. Solo necesitabas ver a alguien probar un pedazo y que te hablara de lo que sintió, y lo desearías también. Más que a tu propia madre, más que a tu hijo. En menos de una década, la tierra se convirtió en una cosecha que se alimentaba de sí misma. Las ciudades eran granjas, las cárceles reservas, las iglesias salas de despiece con cruces carmesí. La humanidad no colapsó, se devoró a sí misma, hasta que solo quedaron los más fuertes, los más adictos, los que ya no veían a otro ser humano como una persona, sino como un platillo esperando su turno. ¿Y tú ya lo sentiste? Ese sabor metálico en tu saliva, ese hambre que no sacia ni el pan más fresco, solo queda una opción. Y todos ya la tomaron.